La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, estamos comenzando como todos los domingos nuestro programa donde los jóvenes muestran, traen sus cualidades, sus riquezas y ponen siempre lo más importante a disposición también de otros jóvenes. Y por eso le llamamos Jóvenes para otros jóvenes. Pero siempre no nos olvidemos que es en familia, eso es lo que nosotros también recalcamos siempre. Tantos papás, tantas abuelas, en fin, que nos siguen también además de los jóvenes, porque es muy importante conocer a nuestros jóvenes, saber sus inquietudes, sus ideales. Y hoy tenemos con nosotros una invitada especial con quien vamos a hablar, y vamos a hacer, como dicen los brasileros, upapo con ellos, con ella especialmente porque es una chica que viene y quiere contarnos de una experiencia muy hermosa que en estos días ha realizado, está realizando o está iniciando. Ha realizado en el sentido que hay toda una preparación, ¿verdad? Que hay que conquistar. Y luego de conquistar hay que prepararse y hay que viajar. Ya entonces les estoy diciendo más o menos en qué consiste. Y lo más importante después, que dura un cierto tiempo hasta que vuelva a estar entre nosotros. Entonces le presentamos a ella, va a decir su nombre y vamos a ir conociéndole. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, padre. Les saludo a Maya Velázquez, soy de Asunción, tengo 22 años, soy exalumna salesiana del Monseñor Lasaña, soy de la promoción 2017 y actualmente soy la nueva becaria del 2020 realmente de las Turkish Scholarships, que serían las becas turcas en una beca justamente internacional. Eso, bueno, ahí vos te presentaste espectacularmente, Maya, y eso me gusta, ¿verdad? Porque entonces ya la gente ya está entendiendo. Nos encontramos con Maya Jocelyn, me dijiste, ¿verdad? Maya Jocelyn. Y sos exalumna de Monseñor Lasaña. ¿En qué año estuviste? 17 me dijiste. 17. 17, escuché, ya. Entonces, mirá que yo estuve en el 18 ahí, antes estuve en el Salesianito, hasta el 17. Justamente cuando nosotros comenzamos con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, comenzamos con los alumnos del Salesianito, ¿verdad? Y después me trasladaron, pero yo estuve en la parroquia María Auxiliadora. Bueno, ¿y qué recuerdos tenés del Monseñor Lasaña? ¿Le amás a tu colegio? ¿Te acordás todavía de algo? Sí, o famoso muchísimo. ese, ya quiero salir, ya me quiero ir. Bueno, en los últimos años un poco más complicado, pero en realidad es mi colegio desde jardín. ¿Desde jardín estuviste ahí? Estuve desde el 2004 al 2017 y realmente con primer curso me iba a mudar de colegio. ¿En serio? Pero... ¿Por qué, che? ¿Qué pasó? A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Algún país te agarró de la oreja por ahí? No, sino que más bien por lo que yo quería seguir, yo quería hacer algo más de ciencias básicas, por ejemplo, y en el Monseñor solamente a la mañana había contabilidad y por la tarde era ciencias básicas y ciencias sociales. Pero yo juego básquet, actualmente no estoy jugando, hace casi 2 años aproximadamente. Entonces ustedes son las famosas campeonas, las primeras campeonas de básquetbol, sí, siempre. Del Monseñor Lasaña. Eso yo recuerdo, hasta ahí recuerdo. Entonces jugaba básquetbol. Sí, ¿En serio? ¿Y qué tal, che? La puntería, ¿cómo era ese movimiento? ¿Vos más bien estabas cómo? ¿Atrás, adelante, no, pivot? más de ala realmente, y a veces más o menos armando las jugadas, o sea, como base. Pero siempre teníamos una base que sería, como siempre es la persona un poco más baja que está coordinando todo. Sí. Y yo, como era rápida, tenía que correr para hacer las bandejas o de repente encestar triples, eso era más lo mío. A la cuenta, ¿en serio? Sí. Bueno, tenemos que ver entonces algo de todo lo que hicieron ustedes en ese tiempo. En el 17 me dijiste que terminaste, 17. ¿Verdad? 17. Bueno, y ahora esto de lo que estás diciendo de la beca en Turquía. A mí me pareció un poco extraño en el sentido porque nunca escuché tanto esto de las becas en Turquía. Normalmente escucho en otros lugares, Europa, Italia, Francia, ¿verdad? Esos son los que muchos Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso de Turkish
primera vez que estoy escuchando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue surgiendo esta cuestión de las becas? Sí, bueno, en realidad yo tampoco sabía el tema de las becas turcas en realidad. Iba a comenzar en realidad la carrera de comercio internacional, como yo hice en el colegio contabilidad. Iba a comenzar la carrera de comercio internacional porque siempre me interesó ese lado de poder aportar tanto al mundo algo de Paraguay como también traer algo del mundo a Paraguay justamente. Entonces iba a comenzar con la carrera de comercio internacional, pero luego dije, esto realmente no es lo que quiero, era más. Yo estoy apasionada por las neurociencias, por un caso particular que tuve algo muy personal jugando básquet. Me había golpeado la cabeza, quedé un poco inconsciente, eso fue una larga historia también y un largo tratamiento. No me digas, ¿en serio? Sí. Ahora cuéntame, ahora estoy sabiendo esto de las raíces, de dónde viene tu deseo de neurociencia. Neurociencia, sí. Y entonces fue ahí donde yo dije, no, yo lo que quiero estudiar es neurociencias, algo similar. Yo empecé realmente empecé a investigar lo que me había sucedido, fue lo que encontré en las neurociencias. Y no hay en Paraguay, no hay en países de Latinoamérica realmente lo que es las neurociencias. Hay más o menos como un masterado también en Gran Bretaña, hay en Estados Unidos como carrera, porque es una carrera totalmente separada, vamos a decirle, lo que es psicología y medicina. Es una combinación más o menos de ambas al mismo tiempo. O sea, entre psicología y medicina. Sí, es como la ciencia que prácticamente estudia todo lo que sería el sistema nervioso, todo lo que sea el cerebro. El cerebro es más o menos ahí el instrumento principal. Pero entonces es casi como ir a estudiar medicina por una parte, ¿o no tanto? No, en realidad, no. Bueno, después nos vas a explicar entonces, estamos aquí con Maya Jocelyn, que nos acompaña, exalumna, dice, del Monseñor Lasaña. Pero ya no nos encontramos, ¿verdad? Porque yo me quedaba en la puerta y todos los días, pero ya en el 2018. Vos seguramente que en el 2018 no querías ni pisar ya Monseñor Lasaña, ¿verdad? Ya no aparecí por aquí. Desde 2004 hasta el 17, ¿verdad? Así siempre son los exalumnos. Pasa un tiempito y después quieren volver. No. Siempre en los meses de María Auxiliadora, siempre presente. Así, siempre. Y de San Juan Bosco. Bueno, muy bien. Así entonces conversamos con Maya Jocelyn. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso
estar junto a ti. Y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre, Señor. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que tenemos una visita muy especial de alguien que está ahora becada ya en Turkish, para estudiar la neurociencia. Pero yo escuché algo, Maya, que decías en tu presentación, como que desde una experiencia también a vos te surgió este deseo
después de estudiar también la neurociencia? Porque primero parece que estaba con la cuestión comercial, ¿verdad? Todo esto, comercio internacional, pero al final te pregunté también si era como la medicina o algo por el estilo, o psicología, decías, pero entonces explícame un poco porque yo me tengo que, como dice la gente, me tengo que desayunar, tengo que conocer un poco esta inclinación y este deseo que solamente hay también en algunos países. Aquí en Latinoamérica decía que no existe, ¿verdad? Solo Estados Unidos prácticamente. Sí. Bueno, a ver, contanos un poco de esa experiencia, ¿cómo es que te surgió y nació este deseo? Bueno, más o menos para dar como un resumen, la experiencia fue que yo estaba jugando básquet realmente en un intercolegial y choqué con otra chica. Me había golpeado la cabeza, me caí al piso de cemento y mi cabeza rebotó 2 veces por el piso de cemento y me quedé ahí tirada. Planchada, Sí, planchada. inconsciente. Sí. Bueno, fue una experiencia un poco fuerte porque también pasaron unas cosas extrañas que no se pueden explicar. Pero ya luego estuve con mucho tratamiento, todo un año de inclusive fisioterapias, con natación. Normalmente antes hacía natación desde los 3 años también. Ah, ya, o sea que ya Sí. estaba luego con eso. Sí. O sea, pero aquí más medicinal también, Sí, después después de ya ese accidente. fue, sí. Y bueno, y así me fui recuperando, pero ahí yo quería saber qué era lo que realmente me pasaba, cómo era el tema de los golpes en la cabeza, y de los nervios más bien, porque son los nervios los que realmente quedan lastimados. Entonces fue así que encontré las neurociencias, que es la ciencia del cerebro como se lo conoce. Y actualmente mi carrera estaría más basado a la aplicación en la medicina, en laboratorios e investigaciones. En eso es más bien aplicable las neurociencias. También se aplica en la educación, pero realmente ese no es tanto el ámbito que a mí me estaría interesando. Sería más por la parte médica, como por ejemplo los problemas neurodegenerativos, cómo podemos prevenir eso, y más bien no ya por medicamentos, sino que de manera más natural como uno puede ir previniendo eso realmente, es un principio. Ya. ¿Y los profesores que tienen allá, son profesores turcos o vienen de todas partes o todavía no conoces? Sí, realmente ya estuve haciendo un semestre y medio básicamente online, como las becas yo fui adjudicada el año pasado en el 2020. Yo tenía que viajar, pero por la pandemia no se pudo. Entonces ya estuve haciendo un semestre online y los profesores son increíbles, uno más admirable que el otro. Tenemos profesores turcos, como otros profesores tanto del Medio Oriente como de otras partes del mundo realmente. ¿Así? ¿Y en qué idioma están haciendo esto, Maya? Normalmente en mi universidad la metodología es en inglés. Inglés. Sí, muchas veces por la participación en los experimentos y otras cosas también es en turco, muchas ¿En participaciones. turco? Sí. ¿Y vos qué tal con el turco? ¿Entendés el turco? ¿Estudiaste el turco? ¿Te exigen el turco? Ya hablo el turco un poco, ya me puedo defender realmente. ¿En serio? Sí, me puedo presentar. Y ahora que vas por ahí, ¿qué tal? O sea, te vas a tener que defender a la fuerza. Y sí, claro que sí, no, pero no es tampoco tan complicado. Realmente yo le veo así al turco como una mezcla, una combinación del inglés, del español y del guaraní. ¿En serio? ¿Inglés, español y guaraní? Es un poco de latín. Decimos alguna frase, a ver, vamos a escuchar un poco, a ver si conocemos algo del turco, si por ahí nos suena algo del guaraní. Ok, por ejemplo, me presento. Merhaba, Benina de Maya Jocelyn Velázquez Vera, Ben Paraguaylun, Ben Yermi Iki Yasindain, Ben Turche Oreniyorum, Ben... ¿Ben qué quiere decir? Porque estoy escuchando mucho Ben. Sí, Ben es yo, por ejemplo. Ah, yo. Entonces, Ben, yo. Sí. Suena un poco merhaba, eso es sí algún idioma nuestro de los indígenas. Eso yo escuché, merhaba. Pero eso también es en árabe. Sí. Marhaba es en árabe. Pero entonces tiene algo de marhaba. Así mismo. Ah, mira, pero sí. también, por ejemplo, tenemos algunas frases, por ejemplo, iki, por ejemplo, suena un poco más así, estirando el guaraní de repente algunas frases o palabras. ¿Y vos qué tal con el guaraní? ¿Hablas el guaraní? Sí, tampoco me voy a defender completamente, pero sí guaraní. me puedo defender, entiendo, escribo, sí.
¿Ustedes No. estudiaban ahí en el colegio guaraní? Sí, nuestro profesor era el famoso Feliciano Acosta. No me diga. Sí. Feliciano Acosta. Feli, como le llamábamos, y la adorábamos. Entonces vos conocés el guaraní. Entonces sí, porque yo le conozco que él no le iba a poner una nota por poner nomás, ¿verdad? No, sí, sí. No era fácil. Sí, sí, sí. Porque yo veía en otros colegios, y te soy sincero, por eso te pregunté lo del guaraní, porque en otros colegios yo veía y le preguntaba al niño, tenía 5 felicitados en guaraní, y le decía, Baixanderera, le decía, Baixanderera. Y me miraba, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Imagínate, no sabía ni lo que le estaba preguntando y tenía 5 felicitados. Dice, no. Bueno, pero así es nuestra educación paraguaya, ¿verdad? Todos 5 y después a monte más. No, pero Bueno, depende mucho. No por eso, pero ahora que me está diciendo que Feliciano era entonces el profesor de usted, evidentemente que peicuala guaraní, por lo menos algo. Bueno, Algo. y decime un poco, ¿y algunas clases ustedes están dando entonces en turco ahí online o No, solo inglés? mis clases son solo inglés, pero para la participación en los experimentos sí sería en turco. En turco, ya. Bueno, y ahora que vas allí y que vas a estar allí ya en Turquía, ¿cómo es un poco la recepción? ¿Dónde ustedes van? ¿Quién les recibe? ¿Dónde viven? ¿Cómo es esa beca? ¿Le pagan todo? ¿Ustedes tienen que pagar algo? ¿Cómo es todo esto? Bueno, básicamente en un resumen, en mi caso yo me quedo en el dorm de mi universidad, que sería Koç University o Koç Üniversitesi en turco. La beca es un pago completo. También se recibe una mensualidad, de hecho, de 800 liras turcas. ¿Y cuánto es 800 liras turcas? Y más o En el menos, cambio. más o menos nuestro cambio ascendería a los 700.000 guaraníes 700.000 guaraníes. mensuales. Mensual. Sí. ¿Y la vida qué tal ahí? ¿Es más cara que Paraguay o es como Paraguay? Porque 700.000 en Paraguay creo que es poco para nuestra vida, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo en el caso así de la beca, que es una carrera de pregrado, vos tenés todo en la universidad, inclusive tenés comida también. Ah, tenés todo. Sí, Ya, o sea que vos no tenés que prácticamente gastar. Eso va a ser para tu caramelito. algo así. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando aquí con Maya Jocelyn. Ella entonces está viajando a Turquía, pero ya había comenzado también, ya la universidad había sido aquí online. Qué lindo que eso es. Entonces, jóvenes paraguayos que se están formando incluso con esta ciencia que nosotros incluso, me decía, ¿verdad, Maya? Que ni en Latinoamérica todavía tenemos, ¿verdad? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy escuchamos en esta primera lectura del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 53 de los versículos 10 y 11. Mi siervo los rehabilitará, nos dice la palabra del Señor. Quiere decir que ñandeña moñepunuta peipajúa lleva ñandeyana rubibe. Mi siervo les rehabilitará. Aquello que fue quedado fuera, aquello que nosotros a causa del pecado lo llevamos entonces fuera de nuestro propio camino, entonces, queridos hermanos, ahora será rehabilitado, pero con la gracia y la fuerza de Dios. Isaías nos dice, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. El ser rehabilitados por este gran amor de Dios es lo que hoy nos invita la palabra del Señor. Y queremos ser rehabilitados, queridos hermanos. Endego ya yureana lleva peañan de yara beca tu maesha la yaguata mija yapo peta pepona. Ser rehabilitados por el Señor significa sobre todo saber qué es lo que el Señor puso por dentro de nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, y que estemos convencidos y que digamos, Señor, quiero hacer este camino,
quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser rehabilitado. Miremos entonces nuestras acciones, miremos nuestro verdadero compromiso con el Señor, o si verdaderamente necesitamos ser rehabilitados por el Señor, entonces miremos todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Fue capaz de entregar su propia vida, fue capaz de entregarse a sí mismo para que nosotros también podamos hacer ese mismo camino. Y de esta manera fuimos rehabilitados por su misericordia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos hablando nosotros con nuestra invitada especial en este domingo, que tiene esta beca tan importante y tan interesante, ¿verdad? En Turquía. Ahora, Turquía siempre como embajada también aquí en Paraguay ofrece así becas, o ¿cómo vos conseguiste esta beca? ¿Cómo te enteraste? Bueno, ciertamente que ya nos explicaste algo porque tenías ese interés, ¿verdad? Y entonces estabas buscando. Pero ¿cómo llegaste justamente hasta la embajada turca? Bueno, en realidad no es la embajada quien ofrece las becas, sería más bien el gobierno turco. Es una beca internacional que ofrece el gobierno turco, donde aplican 1 millón o más de 1 millón de personas a nivel mundial. Y como decimos, solo pocos son los seleccionados realmente. Es un proceso que dura aproximadamente 1 año. 1 año. Y tuviste que rendir, entre 1 millón de personas te eligieron a vos. Y justamente en mi año, normalmente no es como que uno le saca el cupo al otro, no. Claro. Es que si es que hay 2 personas que son capaces, realmente cumplen con los requisitos de ellos, con las expectativas, vamos a decirle básicamente, ellos le aceptan a las 2 personas. Ah, o sea que más bien es aquí no tanto rendir y dejar a tu contrincante al lado, Sí, sino que no. vos verdaderamente tenés Vos. esa capacidad Así. para algo así. O sea, si eran 3, si eran 4, si eran 5, podrían ir Sí. todos. Por Ah, ejemplo, en el 2019 fue que se le empezó Paraguay a poder aplicar a las becas. Ya. Y fueron, actualmente se encuentran allá Ramón, que está para carrera de pregrado, y Ceci, que está terminando su masterado. ¿En serio? Sí, O sea que ya hay 2 paraguayos ahí. 2 paraguayos. Y te vas a encontrar con ellos allí en la universidad. Ellos están no, también ahí. ellos están en otras universidades. Ah, en otras universidades. Sí. Pero siempre del gobierno turco. Sí, siempre del gobierno turco. Y es más bien, uno aplica, es una aplicación internacional, así como se aplican en las universidades de Estados Unidos, tiene una plataforma donde uno aplica y selecciona así como referencia 12 universidades de tu preferencia. Vos haces tus investigaciones pertinentes de qué te interesaría y por qué esa universidad realmente, porque luego de aplicar de completar este formulario y enviar básicamente online, hay como una preselección donde se queda preseleccionado para una entrevista. Ujú. Y uno queda preseleccionado por la entrevista, y al cabo de la entrevista, luego de 1 mes, 1 mes y medio, ellos te avisan si es que quedas o no quedas seleccionado. Claro. O sea, después de toda esa aplicación. Sí. ¿Qué, por ejemplo, te preguntan, qué te piden? Así, por lo menos 1 o 2 cositas que recordás cuando fuiste aplicando todas estos requisitos que ellos piden. Bueno, y por ejemplo, para carrera de grado como referencia, uno puede aplicar hasta los 21 años. ¿Tú aplicaste cuántos años tenías? 19. Tenía 20. Ese 20, año o sea, cumplía 21, el año pasado. Ya. realmente. Ahí Sí. aplicaste. Sí. Y fui la única paraguaya ese año seleccionada, en el 2020 fui la única paraguaya seleccionada ese año. Y también hubieron jóvenes de otras partes del mundo realmente, pero aquí en Paraguay yo fui la única. Y bueno, uno básicamente, como dije, queda la entrevista, uno selecciona las universidades, y uno ve también de acuerdo a las referencias. Vos elegiste universidades y ya de acuerdo a tus referencias también te fijas si es que la universidad precisa de los exámenes internacionales, que serían de los estandarizados, ya del TOEFL, del SAT. También que es similar a las universidades de Estados Unidos, que ellos piden esa. O sea, te piden más o menos, eso queda como un Sí. padrón, ¿verdad? Así Universal. mismo. En todas partes piden ese TOEFL, ¿verdad?
No, No. no realmente. No realmente. Por ejemplo, hay jóvenes así, inclusive latinoamericanos, que aplican sin tener inglés. ¿Ah, sí? Sí, porque en realidad las becas incluyen de 1 año de turco, que es lo principal, ya que básicamente todas las universidades son en turco. Sí, sí, sí. Sí, pero en mi caso mi universidad, por ejemplo, es con el sistema americano. Ah, ya. Entonces es un poco más variado los beneficios y las oportunidades allí. Y mi carrera, o sea, la metodología en sí es en inglés y un poco de turco de repente con ciertas ocasiones, eventos, como dije, los experimentos, el que hace los experimentos, las investigaciones. Pero es por eso que ahí, por ejemplo, yo tuve que enviar mis documentos, mis exámenes estandarizados. Y también que yo tenía la certificación del TOEFL. El TOEFL, entonces. And how about your English? Is good? More or less? Eh? Good, good. Good. Excellent. Where do you study? English. Ok, en el CCPA, en el Centro ya. Cultural pero Paraguayo Americano. ¿cuándo? y también- ¿Antes? No, hace o- mucho. Hace mucho. O sea que 2000. vos ya estabas luego con En eso. 2014, 2014 me gradué, pero en 2015 recién habíamos recibido nuestros famosos cartoncitos. ¿Así? ¿Y qué tal ese nivel? ¿Te sirve? ¿Te sirvió? ¿Te sirve? Sí, ¿Estás pero en bien? realidad uno puede estudiar el inglés, pero es más bien la práctica. Claro, Más bien claro, a uno le sirve más leer libros en inglés claro, y cosas claro. así. O sea, estudiando después te sirve para eso, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, ahora creo que solamente ya leo en inglés, porque ya mi inglés ya... ¿Cuántos años? 10 años otra vez que dejé. No, pero después se puede volver, se puede volver. Bueno, tenemos que practicar. Yo incluso enseñaba en inglés, ¿entendiste? Pero ahora ya... Wow, ¿dónde? Yes, in Israel, in Jerusalem, yes, good. Bueno, entonces fíjate, Maya, esta es una cosa muy interesante, ¿verdad? Y si hay así jóvenes, por ejemplo, así como vos, que tengan esa intención, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Qué es lo que uno tiene, los primeros pasos, por decir? Y los primeros pasos, en primer lugar, las convocatorias se abren anualmente en enero y hay como un plazo de 1 mes para poder aplicar a las becas. Uno aplica, como dije, la plataforma. La embajada lo que hace es promociona también las becas, porque es un representante del gobierno turco aquí en Paraguay. Ellos están publicando constantemente cuando se abren las convocatorias. Uno tiene que estar al tanto de todas las redes sociales de la embajada turca. Están en Facebook, están en Twitter y ellos ahí básicamente publican cuando la convocatoria está abierta, que sería en enero, y ya uno puede fijarse por sí mismo realmente en la página. Uno ingresa en el link y ahí ya dicen los requisitos justamente, Claro. que serían los básicos, requisitos básicos. Realmente tenés que tener también las actividades extracurriculares, siempre muy importante eso. Realmente también estar seguro y decidido de qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que, por lo menos cómo se proyecta a sí mismo. Claro. Eh, No, y por eso si es que te eligieron dentro de 1 millón de personas, quiere decir que tenía bien claro todo lo que estaba respondiendo, ¿verdad? Porque son ellos los que al final, ¿verdad? Te Sí, dicen sí. que sí. Sí, sí. Mi entrevista, de hecho, fue luego con un representante del gobierno turco y fue una persona turca. Mi entrevista fue en inglés ¿Así? y también me presenté en turco. ¿Así? Sí. El Ben, decías Ben. Dije, yo aprendí por lo menos una palabra. Ben. ¿Cómo yo tendría que decir yo soy Víctor Luis? Benin Adun Víctor Luis. Bedin Anin Víctor Luis. Dije bien. Casi. Casi, me aplacé. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. Y en este día en que le tenemos como invitada especial a Maya Jocelyn Velázquez Vera. ¿Viste que me acordé de todo? Bueno, en turco nomás ya me olvidé. El Ben ese aprendí, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vos te presentaste, por ejemplo, cuando fuiste ahí para hablar con el representante que venía justamente y que es turco? Y si le tenías que decir algunas palabras en turco. Sí, en realidad la entrevista, como estamos en pandemia, fue online. Ah, online. Sí. Ya. Fue online, fue ¿Y por... eso es más fácil o más difícil online? Hablar en turco. Y no Ay, tenés sé. tu copia y vos lees. No podés hacer eso No porque podés hacer. se nota realmente que estás cuando... leyendo sí, que estás hablando, por supuesto, no.
No, yo le dije, justamente mi entrevista como conté fue en inglés, pero le dije que me podía presentar ya en turco porque yo estaba haciendo también eso tienen que fijarse porque hay un curso que se abre, nuevamente se va a abrir la convocatoria en septiembre, que es para aprender turco gratis, que es en conjunto de la embajada y Yunus Emre Enstitüsü, como es en turco, que es un centro cultural, así como el CCPA acá en Paraguay, Sí. pero de turco en Turquía. Y desde allá dan las clases online gratis. Claro. Y uno sigue súper bien las clases. Yo así aprendí, Así, ya desde ahí. hice el A1 y el A2, ¿En los dos serio? primeros niveles. Pero entonces te gusta también eso, ¿eh? Sí. ¿Te gustan los idiomas? No, me encanta. Bueno, ¿y cómo me dijiste en turco? ¿Cómo se dice eso cuando te presentas? Bueno, por ejemplo, Benina Dun Maya, Jocelyn Velázquez Vera, Ben Paraguaylin, soy paraguaya, Ben Español ya, Ben Gilisye, Ben Guaraní, Konoshiyorum, Ben Turche Oreniyorum. Por ejemplo, yo hablo español, inglés y guaraní y estoy aprendiendo turco. ¿Cómo se dice aprender turco? Oreniyorum es el verbo. Ore ni yorum. Por eso lo que decía es medio parecido al guaraní. Ore ni yorum. Viste que ya estoy aprendiendo ya. Ore ni yorum guaraní. Ore ni yorum turkish. Bueno, entonces Maya, después de toda esta linda experiencia, a ver un poco, hace un poco una linda comparación y recuerdo de todo lo que me contaste. Vos entonces estabas con el deporte. Bueno, ¿y qué tal va tu devoción a María Auxiliadora, a Don Bosco? Porque me dijiste que estábamos en la hazaña. Eso va perdura, sos va una buena chica. ¿Qué tal? ¿Qué recordás de tu colegio? ¿Cómo va ese espíritu y ese ánimo? No, el espíritu y ánimo más que nada, eso más que bien realmente, porque estando en un colegio salesiano uno siempre tuvo de cerca todas las festividades que siempre tuvimos, tanto de Don Bosco como de María Auxiliadora. ¿Y Domingo Sabio y Laura Vicuña? Realmente no es que festejamos tanto. ADS, ADS. Sí, yo participé un tiempo, Sí. pero en noveno grado. Claro. Y No, también pero, infancia ¿viste? Y eso- misionera. Infancia misionera. Pero eso fue cuando son adolescentes, ¿verdad? Y- Pasaste el adolescente niño, ¿verdad? Y entonces se olvidaron de Domingo Sabio, Laura Vicuña, Pero- todo Bosco y María Auxiliadora. Pero adolescentes Domingo Sabio y era la festividad y Globo Loco. Está bien. Qué bien. Bueno, Maya, ¿y vos qué mensaje le querés dejar ahí a tus otros jóvenes, compañeros, amigos, o incluso a los papás también? Porque recordad que este programa es jóvenes para los jóvenes en familia. Vos sos una joven que ahora te estás proyectando y también qué tenés pensado una vez que termine, ¿verdad? De estos 4 años, ¿verdad? Que te quedan allá in situ, ¿verdad? Ahora ya no hay más eso virtual. Ahora es ir a afrontar y después volviendo también. ¿Qué proyectos tenés, por ejemplo? Porque si en nuestro país no hay esto, es una cosa linda e interesante. Sí, realmente no. Y más que nada, en primer lugar, decirle a los jóvenes que las oportunidades están, uno tiene que buscar, porque no es que la oportunidad viene a tu puerta y te dice, hola, aprovechame, ¿no? Hay que buscar, Sí, hay que buscar realmente, las oportunidades están por todos lados, las oportunidades. Uno simplemente tiene que estar buscando realmente o preguntando inclusive, porque por ejemplo hay una cuenta que se llama Aplica Paraguay donde los jóvenes pueden ver ahí las becas de distintos países, una cuenta realmente de Instagram donde suben los jóvenes paraguayos que están en el exterior también. mira qué lindo. Sí, sí. Y normalmente también hacen eventos también para que uno se vaya allá a poder ver qué es las oportunidades que tiene, a qué puede aplicar de acuerdo a la edad, sus requisitos. Y es muy importante y que estén re atentos también a si es que quieren aprender turco gratis, que va a ser esto en colaboración del Yunus Emre y la Embajada de Turquía, que tienen que estar atentos a las cuentas de la Embajada de Turquía, tanto en Facebook como en Twitter. Y también el tema de la convocatoria de esta beca que se va a abrir nuevamente, se le conoce como Türkiye Bursları o si no como Turkish Scholarship, becas turcas, que van a estar publicando. En enero se abren las nuevas convocatorias Sí. y más o menos que el proceso va hasta septiembre, donde en septiembre es donde dan los nuevos becarios. Bueno, y Maya, una pregunta, ¿sí? Esto tal vez un poco más difícil, a ver si salvas a esta pregunta que te hago. ¿Cómo vos le ves así a nuestros jóvenes en general actualmente? Vos tenés 22 años, jovencita, de tu edad. ¿Cómo le ves así en general a los jóvenes que están verdaderamente en ese deseo de cambiar nuestro país, de trabajar verdaderamente seriamente? ¿O ves que los jóvenes estamos todavía en la joda, en la farra, queremos todo de arriba, como vos decías, como que
todos nos vengan a la puerta y nosotros nos vamos justamente para cambiar y para conseguir ese cambio? Y bueno, realmente es un poco complicada esa pregunta. De repente yo veo jóvenes, inclusive mis amigos, la mayoría de mis amigos están por el exterior estudiando. ¿En serio? Sí, y les admiro un mundo realmente, porque están en diferentes partes del mundo. Y nada, re orgullosa de ellos, pero también decirle a los jóvenes que ellos más bien tienen que verse por dentro, muchos tienen que crecer más, madurar más y ver cómo es lo que uno quiere cambiar, porque uno dice yo quiero cambiar el país, pero uno tiene que el cambio tiene que comenzar por uno mismo, ¿no? Claro, claro. Y estudiando, si es que no quiere estudiar, que vea algo bueno para hacer, porque todos servimos en algún sentido, uno puede hacer algo que el otro no pueda. Por Claro. ejemplo, no le puedes decir a un pez que trepe un árbol, pero sí un mono, Un mono que o un, no sé, un gato va a poder trepar un árbol. Entonces cada uno tiene realmente su lugar y que simplemente tenemos que buscar y poder ver en qué lado podemos ayudar, en qué sector, qué es lo que podemos hacer por el cambio. Claro. Me gusta esa reflexión tuya, pero al mismo tiempo me preocupa porque yo estoy mucho con los jóvenes hablando de aquí para allá y muchas veces encuentro jóvenes así que piensan como vos, que reflexionan como vos. Hay muchos jóvenes que están en el exterior, se están formando, espectaculares, buena formación, pero después parece que vuelven y les come la sociedad. Entonces por eso tal vez eso que dijiste también, eso depende mucho también de nosotros, porque podemos tener muchas cualidades, muchas riquezas, ¿verdad? Traemos eso como un bagaje espectacular también formado, pero después venimos y nos metemos dentro de un sistema donde los que mandan y los que gobiernan son justamente aquellos mediocres. Incluso yo conozco mucha gente muy preparada que están también en el gobierno, etcétera, y se prepararon en el exterior, o sea, tendrían que tener buena formación, por lo menos por decir, estudió en California, estudió, no sé, en Europa, pero pues vienen y siguen con la corrupción campante y peor, ¿entendiste? Parece que se forman para robar mejor, ¿verdad? Pero sabes que yo digo, padre, la Sí. educación, lo que pasa es que la educación comienza en la casa. Ah, me gustó eso. Eso Entonces, es. jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? Es que Ahí es está. así, es así. En la familia. Siempre que los padres estén acompañando a los hijos, más que nada, eso es algo muy importante. O sea, yo siempre tuve el acompañamiento de mis papás en todo y ahora son ellos los que están ahí muy orgullosos de mí, pero a la vez un poco tristes porque me van a tener a 13.000 kilómetros. Claro, claro, Sí. claro, claro. Pero no, súper orgullosos y son ellos y es un logro para ellos también más que nada, porque era hacerles sentir orgullosos tanto a mí misma y a ellos, porque Claro. de eso básicamente se trata y que uno sea feliz más que nada. Claro. Y ahora decime una última pregunta. Vos que estás yendo ahí, ¿podrías volver así algunas veces, una semana, un mes, vacaciones, etcétera? O los 4 años seguidos hasta que te den el título, tu cartón durito ahí, Jareyue, ¿eh? No, uno puede venir en las vacaciones, pero normalmente no coordinan con nuestras festividades, ya que como sabemos es un país asiático, es diferente. Tenemos también parte europea, por cierto, ya está en la parte europea de Estambul, pero más o menos que las festividades son muy diferentes, tanto por la religión o como por donde se encuentra el país realmente. Entonces, las vacaciones más largas que voy a tener va a ser en vacaciones de verano. Vacaciones de verano. Sí, que sería para nosotros invierno. Ya. Claro, allá están en el hemisferio norte, ¿verdad? Están ahí arriba. Casi fuimos, ¿cómo que se dice? Vecinos, ¿verdad? Yo estuve en Israel mucho tiempo, pero claro, estuve ya hace ya mucho tiempo. Bueno, muy bien, Maya, te agradecemos verdaderamente. Te das cuenta que el tiempo corre, vuela, todo lo que estuvimos hablando y nos falta tanto, ¿verdad? Todavía por decir, de lindas experiencias que viviste también vos, tanto en tu formación como así también lo que te estás proyectando, ¿verdad? Volviendo también aquí en Paraguay, te deseamos lo mejor. Y dijiste también algo y metiste tal vez el dedo en la llaga, ¿verdad? De nuestra sociedad. Mucho depende también de la educación que recibimos en nuestra familia, ¿verdad? Y ese granito de arena es lo que nosotros queremos también contribuir en la formación de nuestros jóvenes. Así viendo, escuchando que hay jóvenes que verdaderamente por lo menos se esfuerzan. No vamos a decir que somos los number one, ¿verdad? Pero por lo menos ese esfuerzo y esa lucha. Así que te felicito
y que hagas un buen estudio, ¿verdad? O sea que es lo más importante, ¿verdad? Y que traigas cosas hermosas también para nuestro país. Nosotros, Maya, y como siempre, todos los que nos siguen en las redes y también, evidentemente, con nuestro programa, terminamos siempre con un versículo, con una frase o con un texto de la Sagrada Escritura, lo que el Señor nos dice, para que sepamos y entendamos que el valor principal verdaderamente entonces está en nuestras manos, ¿verdad? Llevarlo adelante y producir esos frutos, esos talentos que el Señor nos ha regalado. Quisiera simplemente leer del libro de los Proverbios, el capítulo 1, que nos dice justamente sobre la sabiduría. Dice, los proverbios y la sabiduría sirven para conocer e instruir, para entender palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad, rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven ciencia y reflexión, para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, esta palabra de Dios, como comienza el libro de los Proverbios, estamos en el capítulo 1, en la introducción. Pero ¿qué nos dice verdaderamente, queridas familias, queridos jóvenes? Lo importante que es algo que vos dijiste y que resaltaste, mucho depende también de la formación y la educación que nosotros recibimos de nuestros padres. Entonces, jóvenes, para los jóvenes, hoy, al mismo tiempo que te agradece, Maya, tu presencia, ¿verdad? Te desea lo mejor en esta beca, en estos estudios, que puedas traer cosas positivas, como decía la palabra de Dios, para traer esa sabiduría, para instruir, para procurar, dice justamente, la justicia, la equidad, la rectitud, dar perspicacia a los incautos y a los jóvenes, principalmente ciencia y reflexión. Así es que dejamos la bendición del Señor ahora para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para las familias y sobre todo que el Señor nos siga bendiciendo, acompañando, y especialmente a vos, Maya, ahora en estos años de estudio, que María Auxiliadora, Don Bosco, te acompañen siempre. ¿Está? Amén. Bueno, entonces les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo nos volvemos a encontrar con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.